Bienvenidos a un nuevo podcast de terror con Luz Medina. Hoy vamos a hablar de un suceso que... Vamos a contar varias historias, fragmentos de terror, pero iniciando vamos a hablar de una persona que nos heredó una casa. Todo inicia en esa casa, principalmente es la casa. Cuando nos hereda la casa, por alguna razón, no conozco el motivo, esa persona tenía esposa, hijos y más familiares y deciden heredárnosla a nosotros. Cuando nos la hereda, su esposa, tiempo después, no sé si por la tristeza o algo, a su esposa se le viene su hijo. Su hijo tenía de 2 a 3 meses y a lo mucho. Cuando se lo sacan, lo entierran en una cajita de zapatos porque era una persona chiquita, todavía no se desarrollaba nada. Lo entierran y lo entierran atrás de mi cuarto. Bueno, aclarando, ahí en el mismo cuarto de él velaron a ese señor al que nos heredó la casa. Bueno, entonces pues como fue raro que nos la heredara a nosotros porque tenía más parte de familia de su esposa y pues de él. Nosotros éramos como no tan familia, pero éramos familia de él. Entonces lo que pasó es de que las personas, una en especial que vivía enfrente de esa casa, nos tenía envidia, demasiada envidia. Entonces, toda la familia de la esposa del señor nos empezó a guardar mucho coraje. Ya esas personas antes eran amigos de nuestra parte de nuestra familia y después que pasó eso, hubo contacto cero, envidias, enojos. Después nos cuentan una persona cercana a nosotros que esa persona que vive enfrente en la casa que nos heredaron tenía una foto de mi mamá en un altar. Entonces empiezan a pasar muchas cosas en nuestra casa, ya sea ruidos, veíamos cosas. Aclarando, cuando esa persona nos dijo que esa persona tenía fotos de mi mamá, él la tenía en un muñeco de vudú, de esos que sirven para hacer la brujería. Pues retomando el tema donde se quedó, cuando nos empiezan a pasar cosas tras cosa tras cosa, no pararon de pasarnos sucesos de terror. O eran tragedias, o nos pasaba algo, era algo trágico siempre. Día con día nos pasaba algo, aunque sea lo más mínimo nos pasaba. Cuando mi mamá se empieza a estresar de esa situación de que nos pasaba cosas, pero a ella más, claro, porque la tenían ahí en ese muñeco, decide ir con un padre. Un cura. Bueno, en esa iglesia, primero que nada, le dijo... Mi mamá al padre le dijo que si podría venir a bendecir la casa porque literal fue de que uno de los primeros sucesos es que se prendían las cosas solas, ya sean juguetes sin pilas, lo que sea, lo mínimo, y todo no tenía pilas ahí. Entonces lo que pasó fue de que el padre le dijo, estás casada, y pues llevaba tiempo mi mamá con mi papá, pero no estaba casada, y le dijo que no, y el padre dijo, no puede entrar a tu casa. Entonces ya pasó un tiempo y fue a ver a otro cura y le dijo, me siento muy mal, creo que me hicieron brujería. Y el padre con sus manos trata de cerrarla y dice, usted está demasiado mal, no puedo cerrar mis propias manos. Entonces, cosas que pasaban en la casa, una de ellas, de las primeras que son las que más o menos nos recordamos todos nosotros, es como yo tuve, no sé si sea una visión, pero yo estoy segura que vi a una persona, estaba en mi cuarto y se podía ver para la sala. Entonces yo claramente vi a una persona con pelo largo, estaba desnuda pero estaba agachada, y en eso, para que me creyeran, porque siempre yo veía las cosas, pero mi mamá nunca me creía, decía que siempre era mi conciencia, cosas de películas. A ella le decían eso porque ella siempre era la que los miraba porque ella se quedaba, a veces se dormía un poco más tarde o así. Cuando ella nos empieza a decir que empieza a ver cosas, ella como dormía con esta, le empieza a decir, hay que quedarnos despiertas para que escuche lo que yo escucho. Después de ella que lo escucha, me dicen a mí, tú quédate despierto ahora con nosotros para que escuches. Aclarando, su cuarto estaba aquí, salía y estaba mi cuarto. No había puerta, era una cortina la que había. Y yo les digo, sí, hay que quedarnos. En eso, cuando a mí me empieza a entrar el pensamiento de que hay algo, me quedo yo despierto. En mi cuarto se miraba la sala porque estaba en mi cuarto, y en esa, entrando así derecho, se miraba la sala. Y ya me quedé despierto. En eso, yo miro una niña que se le están cayendo gotitas de sangre. Yo la miraba en mi imaginación. Y a mí me da mucho miedo, y cuando, no sé si es típico de las personas que cuando les da miedo se tapan con una cobija todos y se hacen bolita. En la mañana cuando desperté, yo miré que había gotas de sangre, pero no era sangre, era salsa Valentina.
Y ahí se nos empezó a hacer raro todo porque ibas a ver gotitas de salsa Valentina. Si yo en la noche antepasada había visto una niña que estaba sangrando. Y esto sí fue algo muy típico porque nos levantamos y miramos las gotas como en un forma de caminito. Y ahí en una parte había más que en las demás, o sea, bastante. Entonces le dijimos, pues a los papás, ya saben. Y lo que todos dicen, tu mente. Porque ven tantas películas de terror, eso no existe, dejen de ver esas cosas y no les van a seguir pasando. Otro suceso que me acuerdo mucho es de que un día estábamos yo y ella dormidas y de repente, bueno, no, siempre cuando estábamos yo y ella dormidas, siempre a las 12 de la noche se caía la puerta de mi ropa, así o sea, se tumbaba. Burón. El burón se tumbaba todos los días en las noches y siempre le decíamos a mi mamá, pero ella nunca nos creyó. Entonces, ya que pasamos esto, le contamos a mi mamá. Como les dijo, había un bebé enterrado al lado del cuarto de mi hermano. Empecé a escuchar muchos pasos caminando. Pum, 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 pum. Entonces yo me armé de valor, desperté a mi hermana y le dije, escucha lo mismo que yo. Y hay una frase que todos católicos empieza a decir cuando sale algo de terror y que nos recomendaron, que dice, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces yo dije, la sangre de Cristo tiene poder y cállate. Entonces escucharon empezar muchos pasos, mucho más recio, pum, pum, pum. Si era como escuchaban pasos corriendo, era corriendo muchísimo. Entonces ahí la licuadora se prendía, microondas se prendían solos, teles se prendían solas. Cualquier objeto que tuviera electricidad se prendía. Y después de eso pasó y no nos creyeron, como típico. Después, yo tenía carretos de esos que son de control remoto y de que tú los manejas así, pero no tenían pila. Y se me hizo muy raro que yo los escuchaba. Y todos los escuchamos en esa casa porque se prendieron todos. Cocinitas de mis hermanas, muñecas, todos muñecos, juguetes, de todos se escuchaba. Y como teníamos los juguetes nosotros en el comedor, todos estaban abajo del comedor así, todos estaban moviendo, policías, todo estaba prendido en los carritos. En especial había una carriola de mi hermana que se la habían regalado en Navidad. Esta carriola podía hablar, decía mamá, tengo hambre, etc. Decía varias frases así para las niñas. Esa carriola se prendió y se estaba moviendo sola, así, sin nada que la moviera, sin nada. En la mañana mi mamá se levanta, ya que nos dormimos todos, se relajó el ruido, se cayó de la nada todo al mismo tiempo. Se levanta y agarra todos los juguetes y los empieza a aventar contra la pared. Los saca, los avienta todo. Los quebra prácticamente porque ese sí fue el día en el que ella dijo, ¿sabes qué? Sí, está pasando algo aquí. Porque de hecho esa misma noche nos quedamos todos despiertos porque era un ruido y de repente se apagó todo y se volvía a prender, se apagaba y se volvía a prender. Entonces sí fue como algo raro. Y como era un rancho, era algo típico de que hubiera animales. Entonces los chequeamos al día siguiente, no tenían pilas, estaban bien, no había animales, quien los moviera. Mi hermanita estaba dormida, entonces literalmente estaban moviéndose solos, sin ningún lazo, no sé, bromita, nada. Entonces ya después que empezamos a escuchar todo esto, miramos cosas. Poco después yo miré a la persona que falleció al lado del baño diciéndome adiós o hola, no sé a qué se quería referir. Se los conté a abuelas, a mi mamá, A sus familiares de esa persona. Ajá. Y le dije, es que la miré y me dijeron, ¿por qué no le hablaste? ¿Cómo le voy a hablar si te quedas impactado en verlos? Da mucho miedo. Es el miedo que siente la presión. Y pues siguió así, le contamos al sacerdote lo que me dijeron. Entonces dijeron que nuestra casa sí estaba mal, pero no podía presentarse nadie en la casa porque supuestamente no era casa de mi mamá para que fuera. Tampoco quisieron entrar por el simple hecho de no ser casado la persona, mi mamá y mi papá. Entonces el papá de ellos nos dijo, no nos querían decir para no asustarnos, pero después nos dijeron que miraban a una persona, a una señora con un bebé en brazos, en el lado de la ventana. Y no nos lo habían contado. Igual familia de nosotros que vivía en el otro lado y quería visitarnos hasta este otro lugar. Como algo la casa tenía que nunca nos aceptaba nuestra familia. No aceptaba visitas. Siempre se llenaba de
Cuando nuestra familia llegaba a nuestra casa a visitarnos, y porque se tenían que quedar ahí, aparecían muchos animales. En el baño, por ejemplo, ranas, alacranes, víboras. A mi tía le levantaban el colchón, le hablaban en el oído. Se iban y todo desaparecía mágicamente. Ya después de que se iban, a nosotros se nos hacía muy raro que todos ellos decían, y claramente los íbamos a creer porque nosotros ya lo habíamos vivido, pero se nos hacía tan normal a nosotros porque ya lo habíamos desde chiquitos con eso. Cuando se nos empieza a hacer muy raro la situación es cuando mi mamá, ahora ella es a la que le estaban haciendo las cosas. A nosotros ya se nos habían calmado las cosas, pero a ellos les empezaban a salir. Mi papá estaba dormido y amanecía cuando rascas así a una persona en la espalda, que amanece con arañazos, así amanecía, pero mi mamá no lo rasguñaba ni nada. Y se nos hacía bien raro que todos amanecían con algo siempre. Mi mamá amanecía con moretones, nosotros con la cobija en el piso, rasguños, lo que sea, amanecíamos. Toda la casa amanecía siempre. Y nosotros, después de tanto que nos estresamos, nos metimos a cursos bíblicos. Los cursos bíblicos, para los que no saben, es cuando te enseñan a leer la Biblia. Estás aprendiendo tú a cómo se lee, cómo se dice los nombres de la Biblia, etcétera. Esas personas iban cada domingo, si no me equivoco, en las noches como a las 8. Cada que se iban se sentía una paz, pero así como se sentía la paz, volvía la energía mala. La energía mala que nosotros sentíamos era de varias personas. Como les dijimos en el inicio, estaba el difunto que nos heredó la casa y el bebé de ese difunto. No sé si era por algo, pero nosotros siempre nos perseguía. Ese bebé lo escuchábamos siempre, de que caminando, llorando o etcétera. Entonces, pues, obviamente ahí se guardó la energía, las malas vibras de las demás personas. El niño, pues, que lamentablemente, pues, no se desarrolló, también estuvo ahí, enterrado. Entonces, todo eso que nos ocurría a nosotros, poco a poco iba aumentando dificultad. A pesar de esos rasguños, todo eso iba aumentando. Una anécdota. Eso. Chistosa es de que estábamos viendo, creo que anacondas, mi hermana y yo. Es algo chistoso, pero es de miedo. Entonces, estábamos viendo y pues llega mi padre y apaga la tele. Y ya váyanse a dormir, es tarde. Nos fuimos tipo a dormir, nos fue a chequear que estuviéramos dormidas, se fue al cuarto y se durmió. Entonces, ella y yo lo que hicimos fue nos levantamos y prendimos la tele y ahí nos quedamos 10, 15 minutos. De repente se prende la licuadora, pero a una velocidad que literal levantó a mi padre. Se levanta, la apaga y dijo, ¿por qué no se fueron a dormir? Con la práctica, paz normal, él nomás la apaga y se va. Y nosotros pues de tanto miedo pues corrimos para el cuarto. Ya nos habíamos acostumbrado a todas estas cosas que nos pasaban y de hecho nos sigue pasando. Por ejemplo, ya después que pasó todo esto de que se prendían cosas, surgieron cosas con mi mamá ahora. Mi mamá se empezaba a sentir muy mal y le pegó una enfermedad que no puedo decir y nos dijeron que fue por una comida que recibió en la calle. Lamentablemente no se les hizo a esas personas hacerle el daño que querían a mi mamá. Afortunadamente para nosotros, lamentablemente para ellos. Sí. Entonces, ya después que pasa esto, no sé si a lo mejor hicieron algo, pero nuestra familia, nosotros, o sea, familia me refiero a los que vivíamos en la casa de nosotros. Entonces, los integrantes. Entonces, después, habían peleas, discusiones, cosas de terror, imaginamos cosas, no imaginamos, las veíamos, escuchábamos. Todo esto pasaba hasta que nos tuvimos que mover nosotros solos para acá y separarnos. Nos movimos para otra ciudad. Pero nos movimos y mi mamá tenía, dicen que algo la amarraba a regresar siempre al lugar donde inició todo lo malo. Nos vinimos y estábamos chiquitos todos. Nos vinimos un tiempo, se calmaron las cosas y mi mamá decía que no podía estar sin esa casa. Pero nosotros teníamos ya casa aquí, todo teníamos en la ciudad actualmente en la que vivimos, pero algo la hizo regresarse. Algo así que tú decías, que ella decía, necesito regresar o así. Un día agarramos nuestras cosas y nos fuimos. Llegamos y ya todo normal, se volvieron a reconciliar las cosas y todo. Y nosotros volvíamos, seguíamos escuchando normal. Ya se nos hacía porque era como de, nos fuimos un tiempo, tomamos vacaciones de eso.
En lo particular, no solo fue una vez que nos vinimos, fueron varias Pero y por 3. problemas. Ujú. Y siempre resultábamos regresar a esa misma casa. Algo literalmente nos tenía sujetados a no poder irnos, no poder escapar de ello. Pero antes de todo eso, después de que volvimos a regresar la primera vez, estaba yo con mi padre y creo que ellos también. Estábamos caminando por el río y pues habían árboles gigantes. Y entonces atrapamos supuestamente a un tecolote que se parecen a los búhos, En el rancho. lechuzas. Decía. En los ranchos le dicen que son lechuzas. Ujú. Sí, para nosotros eran lechuzas, entonces ya que la atraparon, fueron y nos dijeron, ella y su papá, ¿saben qué? Mira lo que agarramos. Entonces nosotros teníamos una jaula para un perico y la metimos ahí. Muchas personas decían que no lo creían y estaban sorprendidos que lo habíamos agarrado porque era raro que alguien tuviera una Porque así. volaban rápido. Y aparte te sacan los ojos. Son criaturas que no pueden ser pues sujetadas por el humano porque literalmente estaba aquí acostada en el brazo. Porque la tumbamos de un piedradón así. Entonces se le quedaba viendo, se le quedaba viendo muy mal a mi mamá. Retorcía su cabeza hasta para atrás. por Cosa la bien verga. raro, como así nosotros tenemos la cabeza, ella la volteaba al revés. Y se quedaba siempre con la mirada fija hacia Sí, mi mamá. hacia mi mamá. Entonces decían, un mito de allá es que con eso hacen trabajo las brujas. Entonces mi mamá decía que quería hacerle daño para saber quién era esa persona. Pero el papá ella dijo, no le podemos hacer daño. Entonces decidimos encerrarla en un corral. La tapamos muy bien. Era la jaula del oro, Una lona. la tapamos toda oscura Y- y la metimos adentro de un gallinero Ujú. que estaba todo cerrado, no había nada para salir, eran cuadros muy pequeños. Al día siguiente en la mañana, Yo cuento esa parte. ok, Es que esa parte fue cuando yo me levanté y mi padre. Entonces nos levantamos porque pues práctico ranchero ir a ordeñar sus vacas. Nos levantamos, fuimos a ver a la ave que hasta la fecha no sabemos ni qué fue. Fuimos a verla y de repente abrimos corral, sacamos lona porque la teníamos con piedras así la lona amarrada. La abrimos, miramos la jaula y en esa jaula, adivinen qué. No había absolutamente nada, ningún rasguño de la jaula, Ajá. no cómo poderse salir. estaba pero no cerrada estaba. todavía la Ujú. puertita. La lona y la puertita de la jaula. O sea, no hubo porque sí pueden ser unos hoyitos de chiquitos. Porque era la jaula de perico. Bueno, retomando. Cuando mi mamá dice, no, pues de que mi mamá se empieza a asustar porque cómo va a desaparecer el animal. Era un animal grande porque estaba gordo. Después de eso, a mi mamá le empiezan a tocar la azotea así, la azotea de la casa, como con un pico de un pájaro. Y mi mamá le empezaba a decir groserías. Y el pájaro le contestaba groserías. No sé cómo le contestaba, pero el pájaro le contestaba. O este pájaro chiflaba. Ajá, chiflaba como una Y persona. fuerte. Y después de eso mi mamá le empezaba a decir cosas y cosas. Le marca a mi abuela y mi abuela le dice, como mi abuela vivía en otra ciudad que nosotros, mi abuela le dice, no, pues de que ponle semillas de mostaza y otras semillas, no recuerdo la verdad qué semillas eran, pero mi mamá se las pone y se dejan de escuchar los ruidos por un tiempo. Después como que el animal capta que el animal, nosotros le decimos animal, pero realmente era una bruja, porque se podía transformar ese animal. De que tú lo mirabas de una forma, salíamos para afuera y ya estaba de otra forma, así, de la nada. Y ese animal volaba de la azotea a un árbol, de la nada, así, estaba en la azotea y volaba para el árbol. Y le empezaba otra vez a chiflar a mi mamá, hasta que amanecía y todo normal. Nos fijábamos al techo y las semillas ya no estaban, o sea, ese animal se comía las semillas. Entonces, ya después que pasaron esas lechuzas, cada día, cada noche iba y chiflaba en nuestra casa. Siempre estaba parada. No la podías ver, Pero no escuchaba. se veía, pero la escuchabas y estaba por nuestra casa. Entonces, después de eso, volvimos a regresarnos para acá, a donde estamos ahorita. Y todos dicen en nuestra familia, hermanos mayores, que nosotros seguimos con esa misma energía que nos sigue persiguiendo. Y es verdad. Porque a donde vayamos, ya sea donde nos quedemos con tíos, nuestros hermanos, nos quedemos en hoteles, siempre está algo con nosotros. Una de las historias que nos ha pasado aquí, En la casa que actualmente en vivimos. esta casa que ahorita estamos, es que sabemos que hay un ente
algo malo, porque mi mamá ya lo vio, mi hermana también, Y yo tengo video de esa persona. y nosotros también lo tenemos. No es persona porque es una sombra que desaparece de la nada. La puedes ver en los videos, pero tú jamás la vas a poder ver así de que tú la miras pasar. Pero en ese video está bien raro porque era 24, no era 24, era como 22 de diciembre y nosotros terminamos de adornar la casa. Por eso cuando adornamos la casa es de que la adornamos para que resalte la casa, que se mire bonita, porque los vecinos donde la colonia que vivimos casi no lo adornan. Ponen una tirita nomás. Después de eso, se llegó la noche y todos estamos bien emocionados por ver cómo prende los foquitos. Como todo niño normal se emociona al ver su casa que va a prender los foquitos. Los prendemos y nos cruzamos la calle porque nuestra casa está aquí. Hay una calle para que pasen los carros y a la otra calle están las casas demás. Nos cruzamos a la calle y ya empiezo yo a grabar con mi teléfono cómo se miraba la casa. Y la subí de la nada a un estado de WhatsApp. No sé por qué lo subí, pero me dio ganas de subirlo, lo subí. Y todos me empiezan a contestar, ¿soy yo o hay una persona? ¿O soy yo o hay una sombra? ¿O a la bestia, la sombra? Así nos empiezan a decir. Y yo empiezo a mirar el video, lo miro una, otra y otra vez, hasta que miro que aquí donde están, que si miran que hay una bocina ahí, está la pared, pues como pueden ver, no hay nada. La sombra estaba aquí y se esconde para acá, literal se esconde. Entonces, bueno, aún así, a pesar de todo eso, primero, pues la que nos vendió aquí la casa nos dijo, pues nada. De repente le llama a mi mamá y le dice, pues me están pasando cosas. Y dijo, la dueña le dijo, ¿sabes qué? Es que esa casa antes, pues lamentablemente, quizás pudo haber fallecido una persona que desconozco su nombre, desconozco su identidad. Pero como vecinas de nosotros que ya habían vivido antes aquí, pues por enfrente, al lado, nosotros llegamos ya pues después que habían vivido, nos habían dicho, yo he mirado sombras y así. Entonces dijo la doña, para que no se fueran de la casa no les quise comentar nada. Se nos mueven abanicos, cada que viene una visita, de hecho salen del baño y los tumba, literal salen resbalados del baño, a pesar de que ustedes podrían decir, el piso estaba mojado, pero estaba todo seco, traían zapatos, literal no se pudieron haber caído así por nada. Y hasta una persona que no voy a decir nombre, que aquí casi vivía con nosotros, nos dijo, a mí me empujaron de ese baño. Yo no me caí por querer caerme, sino me empujaron. Yo sentí como el empujón me dio y azoté. Entonces, después que nos pasó esto aquí, que es hace poco, la verdad. El año pasado. Después, en Año Nuevo, nosotros no estábamos aquí presentes, estaba solo mi mamá y mi otra hermana. Llegan de Año Nuevo aquí a la casa y mi hermana abre la puerta a ella y dice, mamá, hay una sombra blanca sentada en el comedor con barba. Entonces mi mamá obviamente no la veía, mi hermanita chiquita sí. Mi mamá, para no asustarla, le dice otra cosa, dice que no es nada malo, que es Santa, porque estaba chiquita y no quería causarle miedo. Después mi mamá habló con nosotros y nos dijo, ¿saben qué? Alondra acaba de ver esto y les voy a decir algo a ustedes. Mi mamá también ya lo había visto, pero no nos había dicho. Para no asustarnos. Dijo, ¿puedes decir? Dijo que ella ya lo había visto, estaba sentada en sus piernas. Pero a la sombra, persona que mira ente, es una persona blanca. Mi mamá le llama a mi abuela y le empieza a comentar. Alondra también ya lo miró. Alondra es el nombre de mi hermanita, la chiquita. Después de que le dice, mi abuela le dice, pues lo bueno es que es blanco. Si fuera negro, fuera algo malo. Pero hay uno negro y uno blanco. Porque la sombra que se asomó el día que decoramos era negro. Entonces hay como 4 entes en esta casa, sí, o de más. repente se O a puede lo mejor son los escuchar mismos, pero los blanco y de negro. De diferente podemos manera. ver. Ajá. Entonces, ya que pasan esto, nosotros decidimos orar, que nos acerquemos más a cosas de Dios, porque decíamos que a lo mejor puede ser porque nosotros vemos muchas cosas de terror y cosas así. Todos nos dicen eso. Entonces siguen surgiendo nuestras cosas así. Igual empezaban peleas, teníamos igual. Cuando nos íbamos para el otro lado nos pasaban muchas cosas de terror. Por ejemplo, nosotros causábamos... La vez que una vez nosotros nos habíamos ido de aquí, pues de esta casa, y fuimos pues vacaciones, fin de escuela,
fuimos a Flagstaff, nos quedamos ahí un tiempo en un hotel. Entonces eran las 3 de la mañana, aún tengo la hora aquí en la mente, y de la nada nos despertamos nosotros tres al mismo tiempo. Pero pues no decíamos, oye, ¿qué estás haciendo despierta? Nada, nos quedamos en el teléfono, típico. No hablamos, cada quien se puso en su teléfono. Y de repente se abre la llave del baño. Eran las 3:05, 3:10 y se abre la llave. Entonces él estaba estábamos nosotras dos del lado de la cabecera y él pues en las patas porque pues no. En las piernas. Ajá, en las piernas porque no cabíamos. Entonces él se viene para acá y nos dice, así como estábamos, así estábamos. Nos dice, ¿escucharon eso? Y nosotros sí. Y de que, ¿sabes qué? Despierta a mi otro hermano mayor. Lo despertamos y dijimos, escuchamos un ruido en el hotel. De hecho, creo que hasta tenemos videos. Creo que sí. Y yo, como somos muy de mirar así cosas de terror nosotros, pues ya sabemos que hay personas, como nosotros miramos El Mundo de Cabeza, es un canal de YouTube. Hay personas que cuando miran algo empiezan a tomar así con su teléfono varias fotos con el flash. Y lo que yo hice, pues como todos estamos así callados, y a mí se me vino la idea, no, pues de que voy a tomar fotos a ver qué aparece. Y empiezo a tomar así literal, ráfagas de fotos, ráfagas, hasta que en una, así dándole, así chequeando todas las imágenes, miramos una en especial que estaba una sombra en una ventana. Un rostro de una persona en la ventana. Sus ojos miraban brillantes. Y todo. Después, en el departamento de mi hermano, donde nos vamos a quedar de vacaciones allá, las luces se prenden solas. Ya como pasaba esto diariamente, estábamos normal en la sala y la cocina se prendía la luz de la nada. Al principio sí dijimos porque se prendió la luz. Sí, nos estábamos así como, ¿por qué? No debería pasar. Ya después que estuvo pasando así casi diario y así, se nos hizo costumbre y ya no nos daba miedo. De hecho, casi no nos da tanto miedo porque estamos acostumbrados a pasar muchas de estas cosas. Nos dijeron, es que la casa tiene un sensor. Y dijimos, estábamos nosotros en la sala y la cocina pues sí está retirada de la sala. Y dijimos, nadie pasó por ahí, como se va a prender con un sensor si nadie estaba ahí. Entonces eso sí se nos hizo raro, pero pues, como quien dice, una persona, alguien nos persigue, nos sigue, no nos deja en paz. Literal, hasta la fecha aún no nos ha dejado. Les contamos nomás, les estamos contando un pedacito porque la verdad son un montón de historias que no tienen fin. Y la verdad, yo no sé cómo puede haber gente que haga la maldad, porque a mi madre, la verdad, a ella sí fue la que más peor más afectada salió. Muy afectada. Literal, esa gente. Cuando decimos afectado, es que estaba a punto de la muerte. Estaba a una semana. Por así decirlo, poco tiempo. Estaba ya para fallecer. No para fallecer, sino le quisieron hacer daño para tenerla mal, verla mal. Y mi mamá, como es mucho de sus chequeos y así hacerse chequeos, no sabemos decir qué enfermedad tenía, pero es una enfermedad muy fea. Y cuando fue al doctor, el doctor le dice, no, pues de que tenías, lo bueno que te atendiste, porque si no te quedaba más o menos como una semana. Y ya pues en esa semana sí transcurría y no se iba a chequear. Lamentablemente pues sería grave y no tenía solución su enfermedad. Pero pues gracias a Dios. Pues de ahora en adelante todos dicen que nosotros tenemos algo a cualquier lugar que vayamos que nos sienten pesados. Igual mis hermanos mayores lo comentaron y nos dijeron que ellos hablan entre ellos porque nosotros les contamos cosas que nos pasan y ellos nos dicen que cuando nosotros llegamos con ellos pasan muchas cosas de terror. Sí, pero nos venimos paranormales, pues. Nos venimos a nuestra casa y todo se calma. Entonces algo sí es de que nos tiene atados. Por ejemplo, sí había ido mi madre con una persona pues curandera. Y le habían dicho, te tienen enterrado en un panteón, te dieron de comer tierra de panteón. Le decían así y literal desde que le llegó la enfermedad fue de una comida de esa misma persona que nos tenía demasiada envidia. Literal cuando les digo envidia es de que cada rato prendía un musicón, nos gritaba de cosas. Buscaba problemas, nos tenía una problemática que hacía burlas contra mi mamá. Cuando le dio esta enfermedad se burlaba de ella. Y ahora creo que surgió el karma y ella se enfermó. Y pues así, entonces, qué feo que nos hayan hecho todo este daño, la verdad. Solo por una casa que nos Solo por una casa. O sea, y éramos como familia, eran amigos de mi mamá. Eran parientes. Y otra familia, o sea, lo puede aceptar de otra gente desconocida, no sé. Pero ya de la familia sí se pasa. Era familia de mi papá. Sí, porque literal
pues nos caían bien antes de que, porque esa familia que nos hizo el daño vivía en Estados Unidos con nosotros antes. Y mi mamá los ayudó Ujú, muchísimo. mucho, literal, ellos no tenían casi nada y mi madre les ayudó demasiado para que nos paguen así porque sí sabemos quién lo hizo, Porque obviamente, saben. porque no lo dijeron andan hablando de ustedes, no los quieren ver aquí, ya lárguense, ya váyanse de aquí, nadie los quiere, o sea, literal nos estaban dando la punta para ya salir de esa casa, pero pues una cosa es de que había mucho conflicto en nuestra familia, aparte padre y madre, que no nos dejaba venir, entonces sí fue un problemón venir, llegar acá y deshacernos de todo eso y hasta la fecha aún lo seguimos viviendo, por eso es como... Es como que nos dijeron que seguíamos orando y orando y orando y seguimos así de que nos ponemos así, pero como ya estamos acostumbrados pues ya se nos hace a veces normal Sí. de que nos pasen cosas. Es como, ya nos pasan cosas de error y es como, sí lo sabemos que pasan, pero pues ya es como, no nos causa tanto miedo. Ujú. Yo en ese tiempo sí sentí mucho miedo, ¿ustedes no? Sí, literal, hasta creo que, no sé, hace unas semanas pasadas un vaso se cayó, o sea, ya ven cuando se escucha se y cae el sartén. suena así, bajamos y pues vimos el piso limpio y dijimos, ¿Qué se tiró? Es ¿Y que el nuestra vaso casa, dónde está? en la casa que vivimos es de 2 pisos. En el piso de abajo está la sala, cocina y eso, y arriba está el baño y los cuartos. Y como estábamos todos arriba de esa vez, se escucharon que se caen los sartenes o así, bajamos y No el piso nada. está limpio. Pero ya es como que se nos hace normal, no se nos hace pero nada en raro. serio no lo creo porque literal estamos a un corta edad de, en serio nos pasó tantas cosas. Es difícil de creer que nos haya pasado todo esto. Ujú. Pero pues bueno, Para esa gente, ¿Hasta aquí? el karma existe, recuerden muy bien eso, si ustedes hacen daño, Se les regresa. se regresa. Entonces, Así que piensen muy bien y no no hagan sean daño. malos, la verdad, porque hay personas muy malas. en porque el si mundo. sufrimos, o sea, no les voy a decir, aún seguimos sufriendo, no les voy a decir, ay, fuimos felices mientras nos pasaba. Obviamente no, pues tristezas, todo nos llegó, corajes, no nos dejaban ser felices prácticamente. Sí, pero piensen muy bien antes de hacer las cosas o antes de actuar, piénselo bien, piénselo 2 veces. Y no hagan la porque- verdad, sean felices, la verdad. Sí. Sí, ustedes Piénsenlo véanse en su ustedes. vida. Ustedes no se preocupen por la vida de los demás, solo digan, pues es mi vida, ya déjenme en paz. Si ustedes enfóquense en sus cosas, dejen a las demás personas así. Y dejen vivir. Sí, pues ya Dejen ser felices a los demás. hasta aquí creo que vamos a dejar este podcast. Les hablamos un poquito de terror. Sí, pues Vamos ya- a seguir subiendo. La otra vez subimos uno que es el antepasado. Ese es chistoso. Si lo quieren ver también, estaría súper bien que lo vayan a ver. Pues ya saben nuestros nombres, yo me llamo Etna Judith. Yo me llamo Leo. Rosa. Y si nos quieren seguir, a mí me pueden seguir en Instagram como etna.medina. A mí en Instagram me encuentran como Leo-Median y creo que _. Y pues a mí como Rosa-MM. En TikTok también a mí me encuentran como Leo.Medina1. Yo en TikTok como Judith961. Es que se me olvidó mi cuenta porque las eliminé y los hice de nuevo. Entonces pues ya saben aquí un parte del No. suceso, tragedia que nos pasó, que fue de terror, literal. Bueno, pues creo que hasta aquí vamos a Aquí dejar este vamos a dejar. podcast. Espero les haya gustado. Del like. Bye. Suscríbanse también.